porque hay novedades sobre el ministro Florian. Felipe, en ese ministerio están medio salados, me da la impresión. Ministerio que tiene fecha de caducidad, porque este ministerio, por generosa orden de la Corte Constitucional... Pero ¿cómo no van a estar salados, Néstor, si es que ese ministerio nació a la vida jurídica chueco? Nació con Francia Márquez, ahora el ministro Florian, o la ministra Florian, como él prefiere. ¿Y qué pasa ahora con la ministra Florian? Ya le voy a contar, Felipe, para que usted escuche la defensa del gobierno en la demanda en un tribunal de justicia en Colombia, porque el argumento del gobierno es que él es fluido. Yo todavía no entiendo qué quiere decir fluido. O sea, no sólido, ni gaseoso. No, fluido es que a veces es hombre y a veces es mujer. No, que a veces se identifica como hombre y a veces como mujer. Como el mundo, Felipe, nos cambió, las cuotas de género en Colombia están diseñadas para mujeres y para hombres. Claro, es taxativo. Hombre o mujer. ¿No? Pues tendrían que modificar la ley de paridad, porque en segundos se quedó corta. En segundos, Felipe, hablando de ese ministerio salado, el Ministerio de Igualdad y Equidad de Género, en segundos. Va en detrimento de las mujeres, ¿no? Pero sí está buena la discusión, ¿no? Sí, claro que va. Es que yo difícil, además, en detrimento de las mujeres. Me da pena con usted, pero es que yo no creo que haya discusión. Pero la discusión es válida. El ministro Florian puede identificarse como le parezca. Si el ministro Florian a mí me dice, yo me identifico como lo que quiera, yo le diré, utilizaré el pronombre que él quiera, con el que se sienta cómodo. Si él me dice que él se siente cómodo, que yo le diga ministra Juan Carlos, le diré ministra Juan Carlos. Pero para efectos legales, el señor tiene cromosomas de hombre, tiene cuerpo de hombre, es un hombre. Y a pesar de que sea fluido, le está quitando el cupo a una mujer. Para eso era la ley de cuotas, Héctor, usted lo sabe. Bien difícil la tenemos. Sí, estoy de acuerdo, pero hay una discusión válida. El tema del género y la cosa que dice, no. La pregunta es, ¿el doctor o la doctora Florian van al urólogo o al ginecólogo? ¿A dónde va? Al urólogo, Felipe. Al urólogo, porque tiene... Su genitalidad es masculina, va al urólogo, no va al ginecólogo. Héctor, entonces el ministro o ministra se puede... Si dice que es ministra, ¿se puede pensionar a los 57 años? No. ¿O como las mujeres o a los 62 años como los hombres? Porque si no, vamos Le agrego otra, Víctor. Pero Víctor, déjeme le contesto. Cuando está en un restaurante, no pregunta dónde es el baño de mujeres. El señor orina en el orinal de hombres. Entra al baño de hombres. Eso no lo sabemos. No, Felipe, el señor, perdóneme, ¿usted está viendo al señor ministro Florian? No, sí, pero pues no sabemos si lo que le gusta es orinar sentado en el de las mujeres. Es que no sabemos. No, Felipe. Es que todo esto es tan loco, cada vez es más loco todo ese tema del género. En el baño de mujeres. Me da pena esta descripción escatológica. Pero entra al baño de mujeres, sería un irrespeto que él, que tiene genitales masculinos. Y si se le jode la próstata, que nos pasa a todos después de cierta edad, pues que vaya donde el ginecólogo, que le mire la próstata. Pero en el marco legal, más allá de esas discusiones de percepción de cada uno de sí mismo, no existe el género fluido. La ley de paridad, que es la ley 581 del 2000, lo que dice es que al menos 50% de los cargos de máximo nivel decisorio del Estado deben ser ocupados por mujeres y define de manera binaria. Este género fluido está incluido dentro del espectro no binario, pero no tiene un marco legal. O sea, no es legal que él aplique como mujer por considerarse a sí mismo de género fluido. Sí, es un caso de omisión legislativa, como lo está relatando María Consuelo, porque la ley pues regula con la visión del género binario y no incluye al género no binario. Eso ha pasado en otras oportunidades. A propósito de la pregunta de Víctor, hay una tutela de la Corte Constitucional que aquí estoy revisando. Es una tutela, no es una tutela, es una sentencia de constitucionalidad del año 2023 de la que fue ponente el doctor Antonio José Lizarazo, en la que alguien demandaba justamente lo que pregunta Víctor, que era, bueno, y los que somos de género no binario,
a cuántas semanas tenemos que cotizar para acceder a una pensión pero de eso jubilación. Es carreta, Héctor, eso es carreta. Y la Corte... Es que no, él es hombre, se pensiona como hombre. Pero, él puede, no, pero la eso, identidad... Pero eso no dijo la Corte en eso. Puede pero se posiciona como mujer. No, pero Felipe, perdóneme, cuando usted va a sacar cuando usted va a sacar su documento de género fluido, de identidad, le preguntan cuáles son las alternativas. Creo que ahora hay una nueva que es no binario. Yo creo que eso cambió. Yo creo que ya no estamos solo en el M y H. Yo creo que eso cambió, creo. Creo que hay una en la pero cédula iba a decirle, Néstor, no que binario. ¿Qué contestó la Corte, Héctor? Claro, no, la Corte dijo que efectivamente tenían que reconocerle un derecho especial, que por ahora no podía la Corte decidir a cuántos años, digamos, a cuántas semanas se pensionaba, pero que exhortaba al Congreso de la República, a que dictara una ley estableciendo esa distinción. Juan Carlos, hombre, pero, si usted acepta, pero es probable... Pero es probable, Néstor, que tiene que pensionar a los 62 años. Si usted acepta, Héctor, que él sea tratado como mujer, porque él se dice fluido o mujer, le está quitando el cupo en el gabinete a una mujer. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero lo que le quiero decir es que el asunto no es tan simple como lo estamos viendo, y la prueba es la decisión de la Corte Constitucional que le estoy mencionando, en el que si el proceso siguiera como esos lineamientos de esta sentencia anterior, este proceso actual, el Tribunal Administrativo, que es el que conoce la demanda, tendría que terminar diciendo, bueno, aquí hay un vacío legislativo. Entonces, y no al revés, como usted está diciendo, que es la ley está llena, sino que hay un vacío legislativo. ¿A qué conduce esto, Felipe? Pues que podríamos tener 19 ministros fluidos. Y dependiendo quién hace la evaluación, consideramos que son hombres o mujeres. Género fluido. Es que género fluido puede ser cualquier cosa. Yo nunca había oído hablar del género fluido, le confieso. No, nunca. Yo creo que esto es estamos en mitad de la ley de paridad. Yo había oído hablar de María Consuelo, porque conozco un par de casos de jóvenes personas que un día se sienten mujer y al día siguiente se sienten hombre. Entonces el día que se sienten mujer... piden que me llamen de tal forma, y si me siento hoy hombre, me visto como hombre y pido que me llamen como hombre. Entonces un día puedo ser Paola y al otro día puedo ser Mauricio. Pero por lo menos que lo pidan. Entonces ya sabemos que vamos a entrevistar a la ministra Juana Carla. Maravilloso, listo, pero que lo digan explícitamente. Soy la ministra Juana Carla, y Juana Carla llega y se pone una ropita, un vestidito, muy bien, como lo hacen todos. Pero esto tan acomodado, un día sí, un día no, y como quieren, no. Fluido Esto lo que pasa es que sí y otro día no. Esta discusión es tan difícil porque estamos en el momento de una revolución histórica gigantesca en este tema del género y de los derechos de unos sectores que no los tenían antes, y eso ha generado una gran conmoción social. Y hay excesos para un lado como para el otro. Algunos quieren pues cambiar todo de un día para otro y otros están resintiendo mucho eso. Pero pues es una realidad que la humanidad está llegando a este cambio. Como lo tenemos tan cerca, no lo vemos bien y nos atraganta. Pero lo que decía Héctor, el problema es que esto es un tema de derechos, más allá de que la gente vote con machismo o con antimachismo, porque no le mueve las fibras. Héctor, eso es un tema de derechos, Álvaro, y se tiene que decidir por las Cortes y los Congresos. Del machismo, y como estamos machismo más profundo, tan acosados por esto, pues no se ha hecho. Del más profundo. Que un hombre le quite el cupo a una mujer, un hombre diciéndose no mujer derecho, hoy, sí. Y entonces le quita. Eso es lo que me parece realmente machista. Que le quiten a los hombres, contrario al que sea Ministerio 30% de la Igualdad, mujeres, Paola, que sea 60% hombres y un 10% a los fluidos, si quiere, pero que no nos vengan a comer a nosotros un pedacito de esa tajadita, que por lo demás ya es bastante chiquita, como así que 30%, pues, y eso que con dificultad medio se cumple. Pero Luis Ernesto, pero le pega... lo que me sorprende es me declaro fluido mujer para efectos de cumplir con la cuota de paridad de género. ¿No se llama Ministerio de la Igualdad de la Mujer?
Sí. Pues es que justamente por eso pero no quiere decir que todas tienen es un que ser pésimo ejemplo, ministras. siento un pésimo precedente para el objeto, sí era para la equidad para de la mujer. mencionalidad del ministerio. Pero Néstor, mire, esto ya se está adelantando en otro sector que puede ilustrarnos y es el del deporte. Cuando usted tiene personas que se autorreconocen como mujeres, por ejemplo, una mujer trans, pero que su biología, su condición física, pues por su biología y la forma como nació es de un hombre, obviamente tiene mayor desempeño competitivo, mayor desempeño deportivo, y entonces en todas las justas competitivas, en los olímpicos y en otros, ya han empezado a fijar reglas y dicen, está perfecto el autorreconocimiento, eso se lo respetamos, pero otra cosa es que para que haya una competencia en igualdad, pues los dos tienen que tener unas condiciones biológicas similares, es decir, si usted nació hombre, compita con los hombres, si usted nació mujer, compita con las mujeres, y algo parecido debería, en mi opinión, aplicar aquí a este tema del ministro y de... Pero es que la mujer trans hace los tratamientos correspondientes hormonales para tener cuerpo parecido testosterona. o de mujer. Toma testosterona, sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero pues si yo me levanto, yo a partir de hoy ya no soy hombre, sino mujer, y como por qué o qué. Sí, es una discusión mundial, Néstor, interesantísima además, y en el derecho pues es bastante compleja. Hay hace unos meses, yo no recuerdo bien, por allá como en abril o en mayo, la Corte Suprema del Reino Unido dictó una sentencia que es una sentencia hito, digamos, en el derecho universal en estos casos, en la que falla como aparentemente ustedes fallarían, que es que la definición del sexo debe basarse en el sexo biológico asignado en el nacimiento. Y es, usted nació hombre o usted nació mujer, y aquí no me vengan con cuentos de que hay transgéneros y géneros binarios, etcétera. Y esa es una decisión de la Corte Suprema del Reino Unido de hace pocos meses, que pareciera ir en contravía de lo que había sido la tendencia de los tribunales constitucionales en el mundo, que era reconocer esa, digamos, dinámica de la posibilidad de la distinción del género no binario. Sí. Ahora, Felipe, Néstor, pero mire, es que yo creo que son cosas diferentes. Él tiene el derecho de identificarse como le parezca. Como le parece. Sí, si quiere identificarse como diablo, como ángel, también puede. Sí, como dinosaurio, me parece bien. Como lo que quiera, como marranito, como lo que quiera. De ahí a que la sociedad tenga que aceptar eso, las consecuencias, que entonces va al baño de mujeres, no puede, pues no, hay cosas que biológicamente que no se va a pensione poder hacer. antes. Y exactamente, y en consecuencia hay unas regulaciones dadas no por el nivel de identidad que él tenga. Ese tema identitario va por un el autorreconocimiento está muy bien, pero hay unas condiciones que se identifica con Felipe, perros y que se identifica Felipe, con para gatos. responderte, pero hay para una responderte, cosa. Felipe, María Consuelo, permíteme. Cuotas, lo que pretende es corregir desigualdades históricas con las mujeres. Tampoco hay que perder de vista que toda esta polémica de lo que se trata es de decidir si él tiene un espacio en la ley de cuotas. Entonces, se pretende nivelar la participación femenina en cargos decisorios, ocupado ahora por un hombre. O sea, ¿por qué, insisto, nos están burlando el derecho que lo que se pretende aquí es igualar las oportunidades para las mujeres? Ahora con un discurso de género fluido lo termina ocupando un hombre. Es el gobierno el que para está volver, Néstor, la condición, entre otras cosas, dice que él tiene una identidad, Luis Ernesto, que tampoco la entiendo, no hegemónica, Felipe, de su identidad sexual. Entonces, pero todo eso está bien en el ámbito del autorreconocimiento, que es una identidad no hegemónica, no tengo ni la menor idea. Pero me imagino que lo hegemónico es que lo encasillen en dos sexos. Que me imagino que lo hegemónico él se refiere a que lo encasillen en los dos sexos, o hombre o mujer, y él dice, no me encasillen en ninguno, yo tengo sexo fluido. Pero para volver al ejemplo del deporte, a la pregunta que hacía Felipe, hay cosas que el autorreconocimiento pueden hacer, pero otras que no pueden cambiar ni las cirugías ni el autorreconocimiento, como por ejemplo, en las justas deportivas, las mujeres tienden a correr menos rápido que los hombres por su condición física, por su cadera, porque para poder dar a luz tiene una cadera más amplia y eso reduce su velocidad al correr, lo que no le pasa a los hombres. Entonces, hay cosas en las que pues nacemos hombres o nacemos mujeres y está bien que se quede así. Por eso usted no puede poner a la viceministra o al ministro Florian a correr en una competencia de mujeres, pues porque por supuesto
no son iguales en eso, a propósito de que él es ministro. Pero en gracia de Igualdad. discusión, Luis Ernesto, usted dice que él puede escoger un bando u otro, mujer u hombre, para esta discusión. Él escogió hombre y se posesionó como hombre, y le quiero dar simplemente un dato. El género fluido es un tipo de identidad no binaria. Yo no conozco mucho de estos temas, pero me puse a averiguar, y ese es el dato que arroja. Y resulta que la registraduría, en el caso de Colombia, desde el 2022 autoriza a los colombianos, o por lo menos permite que en la cédula exista esa identificación no binario. Él perfectamente hubiera podido hacer el trámite antes de posesionarse como hombre. Van a escuchar ustedes, Felipe, los argumentos del gobierno defendiendo en la demanda que hay ante la justicia. Pero sabe que, Néstor, déjeme antes de que nos dé eso, yo le voy a resumir toda esta discusión en una palabra y no me vaya a regañar. A ver. Cuidado. Una maricada. Todo esto es una maricada. Sobre el ministro Juan Carlos Florián o la ministra Juan Carlos Florián, informa Sergio Barbosa. Hola, Néstor. Sí, señor. Pues mire, la nuez de todo este asunto es que Juan Carlos Florián, quien hoy es el ministro de la Igualdad, no quiere que se dirijan a él como si se tratara de un hombre, porque él lo que ha dicho en reiteradas ocasiones es que se considera a sí mismo de género fluido. Esto lo que quiere decir es que su identidad de género, que no es fija, sino que cambia y fluctúa a lo largo del tiempo o según la situación, y por eso él ha pedido públicamente que lo llamen ministra y no ministro. Una tesis de la que hablamos hoy porque va más allá de su vida personal, Néstor, y está teniendo implicaciones legales. En esa tesis, entonces, que se basa la defensa jurídica que está haciendo la presidencia de la República sobre su nombramiento en ese ministerio. Escuchemos el momento en el que Juan Carlos Florián dice en un programa de entrevistas, concretamente en el podcast de Omar Vázquez y Diva Rebeca, pues Juan Carlos Florián dice textualmente que es una marica y por eso, digamos, defiende su designación en el Ministerio de la Igualdad. Pues el presidente, el doctor Gustavo Petro, siempre ha sido un abanderado de las diversidades humanas en el mundo, y creo que se dio la pelea por poner una persona, pues, de las diversidades humanas para asumir un viceministerio de las diversidades que tiene la dirección LGBT, pero también tiene una dirección de discapacidades. Año y medio esperando esa posesión, y justamente pues hoy se publica la hoja de vida de una servidora para asumir el cargo de persona ministra para la Igualdad y Equidad de Colombia. Pero y yo quiero arrancar por el tema del pronombre y por qué te estás nombrando en femenino, para que le expliquemos a las personas. Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Okay. Yo no soy gay, ¿no? O sea, respeto mucho también, o sea, cada cual tiene una forma de autodefinirse, ¿no? Ya. Pero yo soy una marica y pues por eso hablo en femenino. Okay. Sí. ¿Cuál es el problema entonces con esto? Pues que el nombramiento de Juan Carlos Florián es demandado, está siendo demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el argumento de que violó la ley de cuotas, que es la cuota de género en Colombia, que establece que el 50% de los cargos directivos de una entidad deben ser ocupados por mujeres. El argumento de quienes demandaron la llegada de Florián al Ministerio de la Igualdad es que la permanencia en el cargo de una persona designada en abierta contravención a la cuota de género no solo priva a las mujeres de ocupar un espacio que les corresponde por mandato legal, sino que envía un mensaje institucional que normaliza la elusión de esta obligación. Sin embargo, la visión del gobierno en este caso es completamente distinta, Néstor, porque la presidencia de la República lo que asegura es que la demanda que busca tumbar la designación de Florián en ese ministerio es discriminatoria porque él se considera de género fluido y por eso no estaría violando esta ley de cuotas. Ahora escuchemos a Juan Carlos Florián en este podcast hablando de su relación laboral con el presidente Gustavo Petro, y entre risas pues él habla de la confianza que le tiene el presidente tras haberlo designado en ese ministerio. Es una persona que reconoce mucho mi trabajo y que ha sido, digamos, que ha padrinado mi trabajo muchísimo, sí. Pero es una relación laboral, digamos. Sí, una relación de... una relación, pero... Confía mucho en ti, pero... Creo que debe haber un nivel importante de confianza en el momento en que me hace el llamado para participar como viceministra para las diversidades en un ministerio que él creó y que fue una deuda histórica que él pagó de alguna manera con los movimientos sociales en Colombia, y creo que hay una confianza pues importante en el momento en que me delega al Ministerio de la Igualdad, y no es solamente a mí, sino todo lo que implicamos nosotras, es un logro colectivo también. Creo que él es un abanderado de las diversidades humanas en el mundo, y en ese sentido pues se ha dado la pelea porque nosotras tengamos un lugar preponderante en la política social en Colombia. Este es entonces el debate jurídico alrededor de la designación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, que recordemos llega al gobierno luego de que el presidente Petro cuestionara que la vicepresidenta y exministra de esa misma cartera, Francia Márquez, no lo posesionara como viceministro, y allí incluso pues recordemos que el presidente lo defendió en uno de sus consejos de ministros, Néstor.